Pensé que había dejado de soñar en algún momento. Entonces llegó Clara, con la luz del sol en su sonrisa y preguntas en sus ojos, y de repente ya no estaba seguro. El jardín era mi santuario, una parcela de tierra donde el tiempo parecía ralentizarse. En aquella fresca tarde de otoño, me arrodillé entre las flores marchitas, arrancando malas hierbas con manos firmes mientras el rítmico choque de las olas contra los acantilados llenaba el aire. Era reconfortante, familiar, el tipo de silencio al que me había acostumbrado a lo largo de los años. Richard se había ido a otro viaje de negocios, dejándome sola con el susurro de las hojas y el grito ocasional de una gaviota como compañía. Y entonces sonó el teléfono, rompiendo la quietud. Era Clara, la sobrina de Richard, con una voz brillante y cálida al otro lado. «Hola, Eleanor», empezó, sin molestarse en formalidades. «Espero que no sea demasiado inesperado, pero estoy de visita en la zona por motivos de trabajo y me preguntaba si podría quedarme contigo una temporada. Solo hasta que me instale». Su petición me pilló desprevenido, no porque fuera inusual, sino porque despertó algo en mí. Últimamente sentía la casa tan vacía, sus paredes resonaban de silencio incluso cuando intentaba llenarlas con música o libros. Estaría bien tener compañía, ¿verdad? Alguien con quien compartir las comidas, con quien hablar de cosas más allá del tiempo y las listas de la compra. Por supuesto, me apresuré a decir, quizá con demasiado entusiasmo. «Eres más que bienvenido». La risa de Clara burbujeó a través del auricular, ligera y contagiosa. «Gracias. Me has salvado la vida. Hasta pronto». Al colgar el teléfono, no pude evitar sentir un aleteo en el pecho, una mezcla de expectación y curiosidad que no había sentido en años. No sabía que su llegada rompería la monotonía de mis días. Clara llevaba consigo una energía que parecía la luz del sol atravesando la niebla, iluminando rincones de mí misma que creía haber abandonado hacía tiempo. Y aunque aún no me había dado cuenta, aceptar que se quedara pondría en marcha cambios que jamás habría imaginado. Desde el momento en que Clara entró en casa, fue como si la luz del sol se colara por todas las ventanas, calentando rincones que hacía tiempo que estaban fríos. Su risa brillante, desenfadada y contagiosa resonaba por los pasillos, llenando espacios que yo no sabía que estaban vacíos. Se movía con una soltura que me resultaba extraña pero acogedora, y su energía crepitaba como electricidad estática en el aire. No se trataba solo de su presencia, sino de la forma en que se comportaba, con una audacia que envidiaba pero de la que no podía apartar la vista. Pasábamos horas hablando, a menudo hasta altas horas de la noche, de todo y de nada, de los libros que nos gustaban, del arte que nos conmovía, de los lugares en los que habíamos estado o a los que soñábamos ir. Clara escuchaba atentamente, asintiendo a mis historias con una especie de admiración que me hacía sentir vista como hacía años que no lo hacía. «Tienes mucho talento», me dijo una tarde, mostrándome un cuadro que había guardado en el desván. «¿Por qué no se los enseñas a nadie?». Su pregunta me pilló desprevenida, ya no pensaba en ello. La vida me había enseñado a esconder esas partes de mí, a dar prioridad a la practicidad sobre la pasión. Pero Clara removió algo en mi interior, despertando recuerdos de quien solía ser antes de que la responsabilidad me anclara aquí. Entonces soñaba con viajar, con vivir libremente sin ataduras. Ahora, esos sueños me parecían reliquias de otra vida. Sin embargo, Clara los veía de otra manera, como posibilidades aún al alcance de la mano. «Deberías volver a pintar», me dijo, con los ojos llenos de convicción. «El mundo necesita más belleza como la tuya». A su vez, Clara parecía cautivada por lo que llamaba mi fuerza tranquila. Admiraba cómo me desenvolvía en la vida con elegancia, incluso cuando no me sentía nada elegante. A menudo elogiaba no solo mi talento artístico, sino también mi forma de ser, la calma que llevaba como una armadura contra el caos del mundo. «Hay algo magnético en ti», dijo una vez, con su mirada fija en la mía. «Como si supieras cosas que la mayoría de la gente aún no ha descubierto». Nuestra conexión creció rápidamente, trascendiendo las fronteras generacionales que ninguno de los dos habíamos previsto. Había un entendimiento tácito entre nosotros, un lenguaje compartido que iba más allá de las palabras. Lo que empezó como un simple compañerismo se convirtió en algo más profundo, un vínculo que ninguno de los dos podía explicar pero que ambos apreciábamos ferozmente. Por primera vez en años, esperaba con impaciencia cada día, ansiosa por ver qué nueva chispa traía Clara a mi predecible existencia.
y aunque una parte de mí se preguntaba a dónde me llevaría ese camino, no podía negar la alegría que me producía su presencia, ni la forma en que me hacía sentir viva de nuevo. La tarde había sido cálida, de esas que perduran incluso al caer la noche, envolviendo el mundo en un suave silencio. Clara y yo estábamos sentadas en el porche, compartiendo una botella de vino mientras las olas susurraban su eterna canción en la distancia. Su risa se dejó llevar fácilmente por la brisa, mezclándose con el sabor salado del aire marino. «Has vivido junto al mar todo este tiempo», reflexionó, inclinando su copa hacia el horizonte. «¿Has nadado alguna vez bajo las estrellas?». Me reí, negando con la cabeza. «No desde que era niña. Hace mucho frío ahí fuera». Pero Clara no se amilanó, su sonrisa se ensanchó, traviesa y magnética. «Vamos, Eleanor. Vive un poco. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo espontáneo?». Sus palabras me tocaron la fibra sensible, aunque intenté disimularlas con una risita. «Aún así», insistió, dándome codazos juguetones hasta que finalmente, a regañadientes, accedí. Cogimos las toallas y bajamos de puntillas por el sendero del acantilado hasta la playa, donde la luz de la luna proyectaba cintas plateadas sobre el agua. De pie en la orilla, vacilé, con los dedos de los pies curvándose contra el frío mordisco de la arena. La marea subía, oscura e interminable, atrayente y desalentadora a la vez. «Tú primero», bromeé nervioso, pero Clara se limitó a sonreír, acercándome. «Entonces, juntos». Antes de que pudiera protestar, me cogió de la mano y dio un paso adelante, arrastrándonos a los dos hacia el gélido abrazo del mar. Me quedé sin aliento cuando el agua me envolvió, aguda y chocante, pero también estimulante. Nos sumergimos hasta que flotamos ingrávidos bajo un cielo salpicado de estrellas. Por un momento, todo lo demás se desvaneció, la casa, Richard, los años de silenciosa obligación, y me sentí sin ataduras, libre. La risa de Clara sonó, ligera y desenfrenada, mezclándose con el suave batir de las olas a nuestro alrededor. Se volvió hacia mí, con el rostro resplandeciente a la luz de la luna. «¿Ves? Aún eres capaz de hacer magia». No fue solo el baño, fue la forma en que Clara me miró, como si viera a alguien que yo había olvidado que existía. En ese momento, me sentí viva como hacía años que no me sentía, como si una parte dormida de mí se hubiera despertado con un sobresalto. Las preguntas surgieron de forma espontánea e inquietante. ¿Qué más había dejado escapar a lo largo de los años? ¿Qué deseos había enterrado tan profundamente que apenas los reconocía ya? Aquella noche marcó el comienzo de un cambio en mi interior, una grieta en los muros cuidadosamente construidos a mi alrededor. Mientras nos secábamos y caminábamos de vuelta a casa, temblando pero riendo, no podía evitar la sensación de que algo dentro de mí había cambiado. Clara me había llevado al límite literal y figuradamente, y ya no había vuelta atrás. Fuera lo que fuese lo que me esperaba, de una cosa estaba segura: no quería dejar de sentirme así de viva. A medida que Clara y yo nos acercábamos, el peso de mis emociones se hacía insoportable. Por un lado, la culpa me carcomía, aguda, implacable y asfixiante. ¿Cómo podía siquiera albergar pensamientos que desafiaban todas las normas sociales y todas las promesas que le había hecho a Richard? No se trataba solo de deseo, era traición, simple y llanamente. Pero, por otro lado, estaba Clara, una fuerza de la naturaleza que llenaba espacios vacíos en mi interior. Hizo que me sintiera vista como Richard nunca lo había hecho, valorada exactamente por lo que era, no por lo que él esperaba que fuera. Su risa iluminaba las habitaciones, su curiosidad reavivaba sueños que había enterrado hacía mucho tiempo y su presencia me recordaba lo que significaba vivir de verdad. La culpa se intensificaba en los momentos en que nuestra conexión se acercaba a algo más profundo. Una caricia persistente mientras nos pasábamos los platos en la cena, una mirada cómplice al otro lado de la habitación, cada pequeño gesto conllevaba una promesa tácita que ninguno de los dos se atrevía a expresar del todo. Aún así, me dejaron sin aliento, dividida entre la euforia y el temor. ¿Esto estaba mal? ¿O simplemente era demasiado honesto para encajar en la vida que había construido? Una tarde lluviosa, nos encontrábamos en el desván, ordenando viejas cajas de fotografías y cartas. El aire olía ligeramente a polvo y madera de cedro, y el golpeteo de la lluvia contra el tejado creaba un capullo de tranquila intimidad. Clara levantó una vieja foto mía en blanco y negro de mis 20 años, vestida de soltera, sonriendo bajo el sol.
Estabas radiante, me dijo en voz baja, con un deje de admiración. Ojalá te hubiera conocido entonces. Sus palabras me pillaron desprevenida, despertando recuerdos de una versión de mí misma que apenas reconocía ya. Antes de que pudiera responder, se inclinó hacia mí y me apartó un mechón de pelo de la cara. Y entonces, sin dudarlo, me besó. Por un momento, me quedé inmóvil, no por miedo o resistencia, sino porque me parecía increíblemente correcto. Sus labios eran suaves, tentativos, pero seguros, llevando todas las cosas no dichas entre nosotros. Mi corazón latía desbocado, dividido entre el impulso de apartarme y la desesperada necesidad de quedarme. Décadas de deber, lealtad y expectativa se derrumbaban a mi alrededor, exigiéndome que me retirara. Pero por primera vez en años, tal vez en mi vida, tomé una decisión diferente. Me dejé llevar por el beso, saboreando cómo despertaba partes de mí que creía perdidas para siempre. Al diablo las consecuencias. En ese momento, me permití desear de verdad, algo para mí. Los brazos de Clara me envolvieron, me acercaron y me arraigaron como nunca lo había hecho nada. No era solo pasión o rebeldía, era libertad, cruda, aterradora y hermosa. Por primera vez en décadas, volví a sentirme completa, y ningún sentimiento de culpa podría convencerme de dar marcha atrás. Sus momentos robados se convirtieron en un ritmo frágil, entretejido en el tejido de nuestros días como una melodía secreta que solo nosotros podíamos oír. Cada encuentro me dejaba sin aliento, con el corazón acelerado por una mezcla de euforia y temor que no podía desentrañar. Clara había despertado algo en mí, partes de mí que creía enterradas para siempre bajo años de rutina y compromiso. Su risa llenó espacios en mi interior que no me había dado cuenta de que estaban vacíos, su tacto encendió un fuego que hacía tiempo que me había convencido de que estaba apagado. Sin embargo, por muy viva que me hiciera sentir, la realidad permanecía más allá de los límites de nuestra efímera felicidad, una sombra a la espera de cubrir la luz. La visita de Clara era temporal, Richard volvería pronto. Ese pensamiento me pesaba, me oprimía el pecho cada vez que se me pasaba por la cabeza. ¿Cómo podría mantener dos vidas? La vida que había construido con Richard, la tranquila previsibilidad, la historia compartida y esta nueva y embriagadora conexión con Clara parecían irreconciliables. Cada mirada, cada palabra susurrada entre nosotros era como caminar por la cuerda floja sin red. Un paso en falso y todo se vendría abajo. Una noche, sentados en el porche con vistas al océano, Clara se volvió hacia mí con una expresión inusualmente seria. ¿Qué pasará cuando me vaya?, me preguntó en voz baja, con una voz que se colaba entre el ruido rítmico de las olas. Dudé, sin saber qué responder. ¿Qué pasaría? ¿Podría volver a ser como antes de que ella llegara? ¿O ya me había cambiado demasiado para eso? Me cogió la mano, sus dedos cálidos contra los míos. Quédate conmigo, dijo simplemente, con la mirada firme e inquebrantable. Déjalo. Empieza de nuevo, conmigo. Las palabras flotaban en el aire, pesadas e imposibles. Se me hizo un nudo en la garganta al intentar imaginar un futuro así. ¿Qué clase de vida podríamos tener?, me pregunté en voz alta, con la voz temblorosa. Huyendo de todo lo que he conocido. Clara se inclinó más hacia mí y me miró a los ojos. Una en la que por fin seas libre, dijo con firmeza, como si la respuesta fuera obvia. No más esconderse, no más fingir. Solo, nosotros. Su convicción despertó algo en lo más profundo de mi ser, pero también me aterrorizó. La libertad sonaba hermosa, incluso embriagadora, ¿pero a qué precio? Abandonar a Richard significaba abandonar la vida que había construido durante décadas. Significaba dejar atrás la comodidad de la familiaridad, por imperfecta que fuera, por la incertidumbre de algo totalmente desconocido. Y, sin embargo, la idea de quedarme, la idea de dejar que Clara se marchara me resultaba insoportable. Aquella noche me quedé despierto, mirando al techo, mientras la culpa y la nostalgia luchaban en mi interior. La presencia de Clara en mi vida había sido una revelación, un recordatorio de que aún era capaz de sentir profunda y apasionadamente. Pero, ¿tenía el valor suficiente para aceptarlo plenamente? ¿Para cambiar la seguridad de mi matrimonio por la promesa de algo incierto? Al final, no lo sabía. Todo lo que sabía era que Clara había abierto una puerta que no podría volver a cerrar, mostrándome una versión de mí mismo que apenas reconocía pero a la que deseaba desesperadamente aferrarme.
Ella creía en mí, en nosotros, de una forma en la que me costaba creerme a mí mismo. Y aunque el miedo me retenía, también lo hacía la esperanza, una esperanza frágil y vacilante de que tal vez, solo tal vez, yo merecía la libertad que ella me prometía. Pero cuando el alba asomó por el horizonte, arrojando una luz dorada sobre la habitación, me di cuenta de que la elección no era solo sobre Clara o Richard. Se trataba de quién quería ser, para mí misma. Y esa decisión era la más importante a la que me había enfrentado nunca. A medida que se acercaba la partida de Clara, el aire entre nosotros se volvía más pesado, cargado de palabras no dichas y emociones no resueltas. Oscilaba entre fugaces momentos de determinación imaginando una vida más allá de esta casa, más allá de Richard, y una duda paralizante que me hacía cuestionarme todo lo que creía querer. ¿Podría realmente dejar atrás la única vida que había conocido? E incluso si pudiera, ¿seguiría Clara al otro lado, esperándome? Una tarde, nos sentamos juntos en el porche, con el océano extendiéndose infinitamente ante nosotros, las olas susurrando su eterna canción. El peso del adiós flotaba en el aire como una nube de tormenta, oprimiéndome el pecho. Clara me cogió la mano, su tacto cálido pero deliberado me sacó del caos de mis pensamientos. Te mereces algo más que esta casa, estas paredes, dijo suavemente, con voz firme a pesar del temblor que percibí bajo ella. Búscame cuando estés preparada. Sus palabras tocaron algo muy dentro de mí, una mezcla de anhelo y miedo, esperanza e incertidumbre. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar más allá del nudo en la garganta. ¿Cómo podía explicarle que no estaba seguro de sentirme preparado? Que la atracción hacia ella era innegable, pero aterradoramente desconocida. El día de su partida llegó demasiado rápido. Me quedé junto a la ventana, observando cómo cargaba las últimas cosas en el coche. Cuando se volvió para despedirse, su sonrisa era agridulce y sus ojos buscaban en los míos alguna señal de lo que podría venir después. Pero todo lo que pude decir fue un tranquilo, cuídate. Cuando su coche desapareció por el camino de entrada, sentí que el vacío se apoderaba de mí como una pesada manta. Más tarde, encontré la nota debajo de un jarrón en la encimera de la cocina, búscame cuando estés lista. La agarré con manos temblorosas y me hundí en el sofá, sintiendo que su ausencia se abatía sobre mí. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como un recuerdo de su risa, cada ráfaga de viento arrastraba el fantasma de su promesa. Los días pasaban en silencio, ese que te oprime los oídos hasta que ya no puedes soportarlo. Me movía por las habitaciones como una sombra, perseguido por los recuerdos de Clara, la forma en que se apoyaba en la encimera mientras tomaba café, la forma en que su pelo reflejaba la luz del sol que entraba por las ventanas. Incluso el océano parecía más tranquilo sin ella, su ritmo carecía de la vitalidad que ella había traído a mi mundo. Sin embargo, en medio del vacío, había un extraño destello de esperanza, una pequeña brasa que se negaba a apagarse. Sus palabras permanecían en mi mente, obstinadas y persistentes. Búscame cuando estés preparada. ¿Lista para qué, exactamente? ¿Para la libertad? ¿Para el amor? ¿Para una versión de mí misma que apenas reconocía? No lo sabía. Aún no lo sabía. Pero una tarde, mientras contemplaba el horizonte, el sol sumergiéndose bajo las olas en un resplandor dorado y carmesí, me di cuenta de que tal vez la madurez no era algo que se esperaba. Quizá era algo que se elegía. Los acantilados estaban en silencio, salvo por el rítmico estruendo de las olas y el ocasional grito de una gaviota lejana. Me quedé de pie en el borde, con el viento tirando de mi ropa, llevando consigo el agudo sabor del agua salada y algo más, posibilidad, tal vez, o anhelo. En la mano tenía la nota de Clara, con los bordes desgastados por haberla doblado y desdoblado demasiadas veces. Las palabras estaban grabadas en mi memoria, búscame cuando estés lista. Cerré los ojos, dejando que la brisa me envolviera, y repetí sus palabras de despedida en mi mente. Su voz había sido suave pero decidida, llena de una esperanza que me parecía hermosa e insoportable a la vez. Creía en mí, en nosotros, de un modo que yo mismo no estaba seguro de poder creer. Pero aquí de pie, con la vasta extensión del océano extendiéndose sin fin ante mí, me permití imaginar lo que podría significar dar ese salto. Dejar atrás todo lo conocido, la casa, Richard, la vida que había construido y adentrarme en algo desconocido pero embriagadoramente vivo. Sin embargo, la duda persistía, obstinada y pesada, clavándome en el sitio. ¿Era lo bastante fuerte para hacerlo?
para afrontar el juicio, la incertidumbre y el posible desengaño? ¿O el miedo me mantendría atada a la seguridad de lo que conocía, incluso si eso significaba sacrificar partes de mí misma por el camino? Suavemente, casi imperceptiblemente, susurré las palabras en voz alta: quizá algún día. Quedaron ahí, frágiles y fugaces, engullidas por el viento en cuanto salieron de mis labios. No sabría decir si eran una promesa o un deseo. Tal vez algún día tuviera el valor de perseguir la vida que Clara me ofrecía, una vida en la que pudiera ser libre, verdaderamente libre. O tal vez algún día seguiría siendo solo eso, un sueño en el horizonte, siempre fuera de mi alcance. El sol bajaba, pintando el cielo con tonos dorados y carmesí, reflejando la confusión que sentía en mi interior. El futuro se extendía infinito ante mí, incierto e indefinido, como las olas que rompían contra las rocas. Lo único que sabía era que Clara había despertado algo en mí, una chispa, una pregunta que no se desvanecería fácilmente. Y aunque el camino por delante no estaba claro, una cosa era cierta: no podía volver a ser quien solía ser. No del todo. Pasara lo que pasara, la llevaría conmigo, la promesa de su risa, su luz, su fe en mí mientras avanzaba hacia lo que viniera después. A lo largo de este viaje, me he planteado preguntas más profundas de lo que jamás hubiera imaginado. ¿Puede existir el amor fuera de las normas sociales o es intrínsecamente destructivo cuando desafía las expectativas? Con Clara, los límites de lo que creía posible se derrumbaron. Nuestra conexión no fue solo una rebelión contra las convenciones, fue una chispa de algo crudo y real, algo que me hizo sentir viva de formas que había olvidado que eran posibles. Sin embargo, cada momento robado conllevaba el peso del juicio, no solo de los demás, sino de mí misma. ¿Merecía la pena este amor a costa de todo lo conocido? ¿Cómo conciliamos nuestros deseos más profundos con las consecuencias de perseguirlos? Esa pregunta me perseguía a altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio y lo único que oía era el eco de mis decisiones. Elegir a Clara significaba alejarme de la seguridad, de los votos que una vez creí que me definían. Pero quedarme con Richard habría significado sacrificar partes de mí misma que no estaba dispuesta a perder. La tensión entre lo que quería y lo que debía a los demás era como caminar por la cuerda floja sin red. Reconstruir mi identidad tras décadas de vivir para los demás ha sido complicado, doloroso e incierto. No se trata solo de seguir adelante, sino de enfrentarme a la persona en la que me convertí por el camino. Hay días en los que la vergüenza persiste, susurrando dudas sobre si merezco la felicidad. Pero también hay momentos en los que veo atisbos de redención, no a través de la perfección, sino del coraje. Coraje para vivir con autenticidad, aunque eso signifique afrontar la incertidumbre y el juicio. Esta historia no es una de resoluciones ordenadas o victorias morales claras. Es una exploración de la transformación, de aprender a aceptar la imperfección dejando espacio tanto para el arrepentimiento como para la esperanza. A veces, el mayor acto de valentía no es encontrar todas las respuestas, sino elegir seguir adelante, incluso cuando no las encuentras.